Hola, bienvenidos a la clase 6 del curso de Excel básico. El día de hoy vamos a trabajar con el formato tabla. Esta herramienta la encontramos en la ficha Inicio, Grupo de comandos Estilos y aquí tenemos Dar formato como tabla. Usualmente cuando vemos esta herramienta por primera vez pensamos que la herramienta solamente lo que hace es colocar colores de relleno y diseños a mi base de datos, pero la verdad no es esa. La verdad, esta es una herramienta que contiene dentro de ella una serie de comandos o herramientas anexadas que podemos utilizar solamente con el formato tabla. O sea, si aplican en este caso el formato tabla a la base de datos, pueden utilizar esas herramientas. De otra manera no lo podrían hacer. Veamos a ver cuáles son estas herramientas. Primero, antes de iniciar hay que saber que el sistema me está pidiendo que seleccione uno de los diseños o colores según sea mi agrado. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar este color, voy a darle un clic y cuando le doy un clic, el sistema me muestra una pequeña ventana que me dice dónde están los datos de la tabla, pero el sistema los ha seleccionado automáticamente. Esto lo ha hecho porque estábamos ubicados dentro de la tabla. Es una de las cosas primordiales cuando insertamos el formato tabla. Ubicarnos dentro de la base de datos o dentro de la tabla a la cual queremos aplicar ese formato. Debajo de el rango tenemos un cuadro con una activación que dice la tabla tiene encabezados. Siempre vamos a dejar esta activación porque nosotros siempre colocamos títulos a nuestras bases de datos. Si le desactivamos esta opción y le damos a aceptar, el sistema va a tomar que lo que le estamos diciendo aquí es que no tenemos títulos y lo que va a hacer es que me va a colocar título columna 1, columna 2, columna 3 y así sucesivamente. En este caso tenemos título, por eso lo vamos a activar. Damos a aceptar y el sistema automáticamente me inserta el formato tabla. Vuelvo y repito. El formato tabla no es solamente el diseño, los colores y todo lo que está apareciendo. El formato tabla es mucho más que eso. Acá podemos ver que cuando nos ubicamos dentro del formato tabla, nos aparece esta pestaña que dice herramientas de tabla diseño. Si le doy un clic, me aparecen una serie de comandos o herramientas que voy a poder utilizar solamente si he insertado el formato tabla. ¿Listo? Bueno, antes de iniciar y mostrarles a ustedes todas estas herramientas, quiero recordarles que el formato tabla muchas veces al momento de aplicarlo ya tenemos algún color de relleno. ¿A qué me refiero? Miren, voy a dar un momento control Z, quité mi color de relleno, permítanme, voy a darle un diseño, inicio, le damos unos bordes, voy a darle un color acá a este relleno, vamos a dar un colorcito azul. Listo. Ahora lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Si nosotros ya tenemos un diseño en la tabla o base de datos y vamos a insertar el formato tabla, inicio, estilos, dar formato como tabla, y digamos que quiero insertar el mismo este que tengo acá. No, el sistema si le doy un clic, miren, me va a preguntar lo mismo, ¿no? Me va a preguntar el rango y me va a preguntar nuevamente si tengo encabezados o sea títulos, le voy a decir que sí, ahí queda activado, pero al momento de dar a aceptar, este color azul no se me va a quitar, miren a ver, aceptar y miren que el color azul no se me quitó. Esto sucede porque yo ya tenía un formato ya predeterminado, ya tenía un formato que le había insertado a mi base de datos. Ese formato no se me está quitando. ¿Qué hago cuando me sucede esto? Lo que debemos de hacer es que cuando le damos clic al formato tabla, lo que tenemos que hacer es darle clic derecho y seleccionamos la primera opción que dice aplicar y borrar formato. Cuando le damos clic acá, el sistema ahí me quita el diseño que tenía anteriormente y me coloca el diseño nuevo que estoy seleccionando del formato tabla. ¿Listo? En este momento ya tenemos el formato tabla aplicado a mi base de datos. Por favor recuerden, el formato tabla puede ser utilizado a bases de datos
bastante grandes, como también puede ser utilizado en tablas pequeñas que tengan poquita información. Eso no importa. Recuerden de que uno inserta el formato tabla no solamente por los diseños y colores, sino por las herramientas que tiene este formato tabla. ¿Listo? Vamos a ir conociendo las diferentes herramientas. Empecemos. ¿Cuáles son las ventajas de tener el formato tabla? Primer ventaja, me coloca el color o diseño que yo quiero. Tengan en cuenta por favor que ya después de haber aplicado el diseño, ya podemos pasar por encima de los demás diseños, no vamos a necesitar aplicárselos y el sistema me va a mostrar cómo quedaría el diseño si lo aplico. ¿Listo? En este momento no le he aplicado ninguno, por eso si me salgo me deja el que yo tenía. Ese sería, digamos, la primera ventaja. Puedo darle el diseño que yo quiera o el color que yo quiera simplemente dando un clic. Segunda ventaja, el formato tabla, cuando me desplazo a través de su contenido, siempre me va a mostrar los títulos. Ustedes pueden ver que yo aquí tengo los encabezados de columna A, B, C, D, E, esos son los encabezados de columna. Pues resulta que cuando nos desplazamos a través del formato tabla, miren lo que pasa con los encabezados. Los encabezados se desactivan y solamente nos quedan los títulos de la tabla. Esto es la segunda ventaja del formato tabla. Nunca se me van a quitar los títulos a medida que yo me desplace entre la base de datos, ¿listo? Entre la información de la base de datos. Entonces siempre van a aparecer los títulos. Eso es una de las ventajas, sería la segunda ventaja. Tercer ventaja, todo lo que se le agregue en la parte inferior, automáticamente el sistema lo va a tomar como parte de la tabla o base de datos. Y este es muy importante porque todas las fórmulas que hayan hecho, tablas dinámicas y demás que hayan hecho dentro de, con la información de esta base de datos, al momento de agregar esta nueva información, automáticamente las gráficos, las fórmulas, las tablas dinámicas que se hayan creado se van a actualizar. ¿Listo? Cosa que no sucede cuando utilizan tablas normalitas o bases de datos normales que simplemente tienen títulos, rellenos y bordes. Esta no es una base de datos normal, esta es una base de datos con el formato tabla. Entonces todo lo que le agreguemos en la parte inferior, automáticamente el sistema lo va a tomar como parte de la información y cualquier fórmula que ya haya sido creada ahí automáticamente se va a actualizar con la información nueva y es una gran ventaja, es una de las mayores razones por las cuales yo utilizo el formato tabla. Así como sucede acá en las filas, que cuando le agregamos información automáticamente nos la va agregando, ahí podemos ver esas líneas grises. Esto nos está indicando que el sistema está agregando esa información a la base de datos. Lo mismo sucede cuando hacemos o cuando agregamos información a mano derecha. Por ejemplo, si yo llego a escribir aquí algún título, permítame me acerco. Miren, si yo llego a escribir algún título, el sistema va a tomar de que ese título va a ser una nueva columna y miren lo que va a suceder. Automáticamente este título queda insertado dentro de la base de datos. Eso significa que cualquier tipo de información que yo haya estado utilizando, por ejemplo un gráfico estadístico, y agrego una columna, automáticamente esto se agrega al gráfico estadístico. ¿Listo? Lo mismo, permítanme, voy a borrar acá. Lo mismo sucede si hago esto. Miren, voy a hacer algo que se llaman fórmulas intuitivas. ¿Listo? Pero antes de hacerla quiero mostrarles lo siguiente. Miren, cuando yo selecciono una celda, este formato tabla ya no me trae, por ejemplo, F7, que debería aparecer F7 por G7. Ya no lo hace así. Aquí lo que está haciendo es que está trabajando con la columna precio unitario y después trabaja con la otra columna importe venta total. ¿Qué hace esto o por qué el sistema genera esto? Esto lo hace el sistema porque aquí, digamos, se genera algo que se llaman fórmulas intuitivas.
el sistema sabe que como yo voy a hacer una operación matemática entre este número y este, lo mismo voy a hacer con los de abajo, ¿no es cierto? O sea, si estoy empezando a hacer una operación matemática entre estos dos valores, se supone que voy a hacer lo mismo con este y así sucesivamente. Pues a eso es a lo que se refiere las fórmulas intuitivas. Por eso cuando yo le dé clic, miren, perdón, enter. Cuando yo le dé enter a esta fórmula, miren lo que va a suceder. Automáticamente toda la columna, el sistema genera los resultados. ¿Por qué? Se le llaman fórmulas intuitivas y es que el sistema piensa, o en este caso intuye, de que si estoy haciendo una multiplicación entre estos dos valores, voy a hacer lo mismo con los demás. Por eso se generan las famosas fórmulas intuitivas. Bueno, fuera de esto, permítanme, voy a eliminar esta columna, no la necesito. Fuera de esto, miren, el formato tabla también tiene lo siguiente. Cuando nos ubicamos en la parte de abajo, en la parte inferior de la base de datos, eso sí, no nos podemos ubicar por fuera porque se nos desactiva la herramienta, tenemos que estar siempre dentro de la base de datos. Entonces vamos a la ficha diseño y aquí vamos a encontrar una herramienta que se llama fila de totales. Miren, esta es una de las grandes herramientas que tiene el formato tabla, la fila de totales. Porque es que con esa fila de totales ustedes no necesitan aprenderse no necesitan tener o aprenderse un sinnúmero de fórmulas. Con esto, con esa fila de totales, ustedes pueden generar resultados de una base de datos o una tabla. Aquí es donde, por ejemplo, a mí cuando una persona no sabe Excel y tiene, digamos, tiene que ir a una entrevista o le van digamos, a que genere algún tipo de resultado, esto es lo que yo le muestro, porque es una forma muy práctica de generar resultados. Veamos a ver cómo trabaja. Activamos la opción que dice fila de totales. Automáticamente apenas la activo me aparece esta columna que dice totales y aparecen al final, siempre va a suceder esto, la última columna nos va a generar una sumatoria de todos los valores. Yo puedo cambiar el resultado porque a esto se le llama fila de totales precisamente porque podemos cambiar el tipo de operación. No es que quiero que haga un conteo de números, 1000 números, no es que quiero que me saque el promedio, 1.289.000, no es que quiero que saque el máximo valor, 6 millones, no es que quiero que saque el mínimo valor. Entonces de esta manera, dependiendo de lo que le digamos acá, el sistema me genera los totales. Por ejemplo acá el total general, aquí quiero saber la cantidad de unidades, entonces voy a sumar, que me sume la cantidad de unidades. Y aquí, por ejemplo, me voy a que me cuente, porque ya sabemos que esta columna pues tiene datos texto, no las puedo sumar, no puedo sacar promedios, máximos y mínimos, pero sí le puedo decir al sistema que haga un conteo, 1000 registros. Listo, entonces miren que acabo de, digamos, generar resultados en algunas de las columnas. Eso sí, hay que tener en cuenta que a pesar de que la columna de tipo de producto es texto, yo la puedo utilizar para generar un resultado, en este caso un conteo. Estas dos de fecha pues no necesito ningún tipo de resultado, acá está la cantidad de unidades y aquí estaría lo que es el total general. Ahora, aquí es donde tienen que ver lo grande que es esta herramienta. Así la persona no conozca fórmulas, permítanme, voy a ubicarme por fuera, voy a ocultar estas dos columnas. Esto lo hago es simplemente para que puedan ver bien las fórmulas, ¿listo? Oculté dos columnas, esas dos fechas no las necesito. Entonces les decía, miren, esto es lo bonito de este formato tabla. Así una persona no sepa hacer fórmulas, si sabe utilizar el formato tabla, eso es todo. Fabián, necesito saber cuánto es el total de las frutas vendidas. Entonces simplemente filtro la información, le digo que me muestre las frutas, le doy a aceptar y automáticamente el sistema me da todo lo de las frutas, pero no solamente eso, me genera los resultados solo de ese dato que le pedí. Entonces, ¿cuántas transacciones se han hecho? Se han hecho 86 transacciones. Cantidad de frutas vendidas, 409.474. Y cantidad de dinero
de la venta 3.820.000. Ah, que no eran frutas, eran snacks. Entonces simplemente damos snacks, a aceptar, y el sistema no solamente nos filtra la información, sino que también me genera el resultado. ¿Cuántas veces se han hecho transacciones de snacks? 87 veces. ¿Cuántos snacks se han vendido? 466.000. ¿Cuánto es el total de los snacks? 71 millones. Así de fácil pueden encontrar resultados cualquier persona que maneje, en este caso, el famoso formato tabla. ¿Listo? Simplemente filtrando la información. Podemos hacerlo desde una base de datos bien grande que tenga bastante información, o como también lo podemos hacer en una tabla bien pequeña donde tengamos poquitos datos pero que queramos filtrar la información y que se generen los resultados que se desean. ¿Listo? Entonces de esta manera nosotros podemos trabajar lo que es el formato tabla con esa famosa fila de totales, que es esta fila que queda en la parte inferior, que nos permite poder generar resultados teniendo en cuenta de que cada vez que filtramos, pues el sistema nos muestra los resultados de acuerdo a la información que se filtra. ¿Listo? Bueno, aclaración o para que lo tengan en cuenta. Mientras la fila de totales está activada, el sistema no me permite agregar más información. Mira. ¿Sí? Yo agrego información, pero esta información no está quedando dentro de la base de datos. ¿Por qué sé? Porque tendría que quedar con estas barritas oscuras para indicarme que está quedando dentro de la base de datos. ¿Por qué no queda dentro de la base de datos? Porque tengo la fila de totales activada. Yo puedo seleccionar, eliminar. Bueno, esa información no la necesita. Ahora sí, miren. Vengo a diseño y la fila de totales, le desactivo el chulito, y al desactivar la fila de totales, ahora sí, ya puedo agregar más información. Y esa información que agregue queda en la base de datos. ¿Listo? Queda integrada a la base de datos. Bueno, otra de las herramientas que tenemos con el formato tabla es el manejo de la búsqueda de duplicados. En el caso, por ejemplo, en este caso voy a copiar 3 registros. Permítanme copiar estos 3 primeros. Clic derecho, copiar. Voy a venir más abajo y por acá los voy a pegar. Clic derecho y acá pegar. Listo, ahí pegué los 3 registros. Ahora sí, yo después de tener el formato tabla, me voy dentro del formato tabla, voy a diseño y aquí tenemos una opción que dice quitar duplicados. Miren, lo chévere de esta herramienta es que cuando le damos quitar duplicados, el sistema me pregunta cuáles son los duplicados que yo quiero tener en cuenta. Usualmente nosotros buscamos que el duplicado sea en todas las celdas, pero vean que aquí el sistema me permite seleccionar las columnas que yo quisiera buscar que los datos no fueran duplicados, o en este caso que me busque todos los duplicados. Vuelvo y repito, lo tradicional es que todas las columnas estén activadas para que el dato sea repetido en todas las celdas, ¿listo? Pero el sistema me puede o me permite seleccionar las columnas a las cuales yo quisiera buscar los datos repetidos. En este caso todo, así es como debería de ser siempre, todo. Le doy a aceptar y el sistema me dice, vea, 3 valores duplicados encontrados, los 3 que copié, y quitados y 997 valores únicos. Listo, a aceptar y el sistema me quita los valores duplicados de esta manera. ¿Qué otra herramienta tiene el formato tabla? Miren acá. Vamos a diseño y en diseño tenemos algo que llamamos segmentación de datos. Esto, insertar segmentación de datos. La segmentación de datos es una forma de utilizar filtros pero con botones. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando estemos utilizando los filtros ya no vamos a tener que dar clic a las pestañas, sino que le vamos a tener que dar clic a unos botones. Veamos a ver cómo funcionan. Primero, primer paso, nos ubicamos dentro de la base de datos. Vamos a diseño, insertar segmentación de datos. La segmentación de datos me pregunta cuál de las columnas voy a utilizar para que los botones aparezcan. Recomendación. La segmentación de datos debe de ser usualmente texto.
Lo que pasa con fechas y números y valores es que no se repiten, y como no se repiten, por cada número me va a generar un botón. En cambio acá aparece snacks, 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 frutas, frutas. Entonces coge todas esas palabras y por cada grupo de palabras me crea un botón. Por eso la segmentación de datos en la gran mayoría es utilizada con las columnas que contengan datos texto. En este caso, tipo de producto. Doy a aceptar y me aparece esto. Esta es la ventana con la cual nosotros podemos trabajar lo que es la segmentación de datos. Esto es un cuadrito normal, así de que yo puedo manipularlo así por las esquinas, clic sostenido, amplío, permítanme, amplío la información, reduzco o hago lo que necesite para que quede una buena presentación. Listo, ya tengo en este caso, permítame aumentar. Esta es la segmentación de datos. Como la amplía hacia los lados, aparece un solo botón. Si la amplío hacia abajo, miren, aparecen los demás botones. Pero en este caso, ¿cómo hago yo para que el sistema me muestre a mí todos los botones y que salgan, digamos, ordenados? Aquí es donde yo estaba ya creando un diseño. Permítame en un momento. Miren, aquí. Aquí era donde yo estaba creando un diseño para poder manipular esta información. Eso sí. Y aquí está. La segmentación de datos son botones y se utilizan para realizar algo como si fueran los filtros que utilizamos a menudo, pero en este caso no filtros, sino por medio de botones, que es, digamos, la novedad, ¿no? Veamos, a ver, yo necesito organizar los botones. Aquí solamente me aparece el botón cosméticos y no me aparecen los demás. Entonces voy a hacer que me aparezcan los demás botones. ¿Cómo lo hago? Me vengo a opciones y aquí donde dice columnas puedo darle a aumentar y se me van a aumentar la cantidad de botones, o en este caso van a aparecer la cantidad de botones de cada uno de los productos. Como les decía, el sistema lo que hace es que me integra todos los productos en un solo botón. Frutas, entonces todas las frutas que encuentre me las ubica en un solo botón. ¿Cómo funciona esto? Miren, esto funciona muy sencillo. Lo único que hay que hacer en este caso es dar clic. Ahora sí. Es dar clic en el botón que uno quiere que la información se filtre. Si yo le doy clic, por ejemplo, en este caso, a cárnicos, entonces lo que va a hacer el sistema es que me va a filtrar los cárnicos. Miren, ahí ya quedarían todos los cárnicos filtrados y lo que hice fue filtrar por medio de un botón. Permítanme, que se me está cerrando. Eso sí. Entonces de esta manera podemos utilizar estos botones para filtrar la información y que Excel me muestre la información que en este caso filtra. Miren acá. Si le doy materiales de oficina, si le doy alimento infantil, si le doy cosméticos, el sistema automáticamente me genera los resultados, o en este caso el filtro de esa información, y me muestra toda la información que encontró. A esto se le llama segmentación de datos y se puede utilizar en dos herramientas. Se puede utilizar en formato tabla y se puede utilizar en tablas dinámicas. Mirenla aquí, segmentación de datos. Un datico acá. Aquí nosotros le podemos dar el nombre a las tablas. Por favor, siempre denle nombre a las tablas. Esta tabla, por ejemplo, serían productos. Entonces démosle el nombre productos. Borramos esto, le damos productos y le damos enter. No se olviden de darle enter, porque sin el enter no le queda el nombre. ¿Listo? De esta manera podemos utilizar muchas de las herramientas que tenemos con el formato tabla, teniendo en cuenta de que solamente nos aparecerían si utilizamos el formato tabla. Ya saben que estos son las famosas segmentación de datos, que son unas especies de botones que lo que hacen es que realizan el mismo proceso de los filtros. ¿Listo? Yo puedo borrar acá, permítame, que es que me quedó muy hacia este lado. Ahora sí. Miren, los filtros los podemos borrar de esta esquina y el sistema vuelve y me deja toda la información como la tenía al inicio. Entonces podemos utilizar esta segmentación de datos como si fueran botones de filtros
para que el diseño nos quede mucho mejor presentado, tenga una mejor presentación y de esta manera sorprender a las personas que están viendo el informe. ¿Listo? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Después vamos a proseguir con la clase 7. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en la próxima clase.